Desde la próxima semana, miércoles 7 de mayo, pues inicia el cónclave en el Vaticano. Pablo Bollosa, querido Pablo, ¿cómo Manuel, estás? muy buenas noches. Muy buenas noches, Gabriel Díaz. Manuel, Gabriel, qué gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. va? Sergio Vela, querido Sergio, ¿cómo estás? Querido Manuel, qué gusto. ¿Cómo estás, Pablo. Sergio, Buenas Pablo? noches. El cónclave que tiene un montón de simbolismo, historia, tradición. Ahí se va a definir el futuro de la Iglesia Católica en buena medida y de ahí emanará el próximo Papa, Sergio. Sin duda, creo que hay que aclarar algunos aspectos formales del cónclave, porque este tipo de elecciones siempre suscitan inquietud. Bueno, no en balde hay una desproporción, digamos, entre el número de electores y el número de personas, llamémosle, afectadas por la decisión que tomen los electores. Es decir, son 135 electores que afecta a cerca de 1.300 millones de individuos en el mundo formalmente católicos. En el año 1274, es decir, en el siglo XIII, en la última parte del siglo XIII, el Papa Gregorio X, en una bula llamada Ubi Periculum, es decir, donde están los peligros, recomendó que a los cardenales electores se les encerrara bajo llave, porque había habido un interregno de 3 años. Entre 1268 y 1271 los cardenales se lo tomaron con gran calma o con gran disparidad y no eligieron papa. Fueron 3 años. Después eligieron a Gregorio X y entonces, para prevenir que eso ocurriera, es decir, que volviera a haber un interregno que deja a la iglesia acéfala, lo cual es muy grave, recomendó que se les encerrara. Claro, o eligen o eligen o no comen. Sí, no comen, o no comen, no es verdad. Sí. No es así. Entonces, primer mito, si ellos se encierran, ellos echan de la Capilla Sixtina, dicen con la fórmula extra omnes, salgan todos los que no deben estar aquí, se encierran los cardenales y efectivamente se incomunican con el mundo. Sin embargo, eso no quiere decir que no salgan de la Capilla Sixtina. La sesión es totalmente secreta entre los electores, nada más. Es decir, hay en este momento en el colegio cardenalicio hay 252 cardenales, pero por edad, es decir, que no hayan alcanzado los 80 años, solamente hay 135 electores. Pero claro, está previsto que tengan 4 votaciones diarias, 2 matutinas, 2 vespertinas. Si no se alcanzan los 2/3, salen de la Capilla Sixtina y se van a la Domus Sanctae Marta, es decir, a la casa de Santa Marta, que es la residencia. No quiere decir que vayan a estar todos hacinados ahí como una especie de campamento de Boy Scouts. No hay tampoco servicios sanitarios, habitaciones en la Capilla Sixtina. No, se marchan a la Domus Sanctae Marta. Lo que se tiene que evitar es que haya contacto con el mundo exterior, que no haya comunicaciones por internet, correo electrónico, llamadas telefónicas, etcétera, para que no se revele nada de lo que sucede ahí dentro. Pero se van a la casa aneja y después regresan al día siguiente a continuar con la ronda de votaciones. Entonces, ya después hay toda una parafernalia bastante simbólica también, con los escrutadores, el hilado de las papeletas. Una vez que se ha hecho el escrutinio, se queman las papeletas para conservar la secrecía. Y claro, viene esta cosa también totalmente simbólica que se mencionaba ahora, para producir el humo negro si no hubo papa, o el humo blanco si hubo papa. Antaño era simplemente brea alquitranada que se añadía al comburente, o paja húmeda. Ahora son sustancias químicas para producir el humo blanco, fumata bianca, que es que hay papa, o negro si aún no hay papa. Habrá papa. Ahora, más interesante que toda esta información es discutir, creo yo, la tensión interna que hay, claro, porque son las posiciones, los grupos, los representantes de tendencias, algunas irreconciliables, de cómo debe funcionar la Iglesia en los años siguientes. Pablo, querido Pablo, ¿cómo lo ves? Pues sí,
Creo que es una mezcla, el cónclave es una mezcla muy especial de tradiciones, de rituales, incluso si quieres hasta de suntuosidad y pompa, junto con un recordatorio constante de que los hombres no somos ángeles, como diría Madison, uno de los constitucionalistas de Estados Unidos. Y como no somos ángeles, necesitamos tener controles y saber con absoluta transparencia, y los propios cardenales necesitan saber con absoluta transparencia cómo se cuentan los votos, cómo es al azar, que en cada sesión de votación por unas bolitas se insacula los 3 escrutadores, los 3 revisadores, los 3 enfermeros e incluso la necesidad del secreto. Este énfasis en el secreto tiene que ver también con algo que olvidamos a veces que olvidamos a veces los que favorecemos la democracia, que es muy importante en cierto tipo de negociaciones el secreto, que la gente hable con absoluta confianza de que nada de lo que dicen saldrá de esas paredes, y de que puedan, discutir con la más absoluta franqueza todas estas cosas. Los cardenales saben y son advertidos constantemente de que ellos no deben guiarse por antipatías personales, por ideologías, por simpatías personales, por favores recibidos, etcétera, sino que deben buscar, al menos esa es la aspiración, deben buscar la gloria de Dios y el bien de la Iglesia. Es algo dificilísimo, pero efectivamente, como Sergio ya mencionó, pues hay tensiones, pues incluso de orden, llamémoslo así, político. Hay distintas visiones dentro de la Iglesia, y seguramente pues habrá discusiones de a quién apoyamos, y si yo tengo menos votos, a quién apoyas tú, y todo eso tiene que llevarse en secreto para que exista la mayor confianza de ellos. No es solamente que los medios de comunicación no nos enteremos de cómo va la cosa, sino que ellos mismos al interior tengan, creo, esa absoluta certeza de que pueden hablar con la más completa confianza. Eso creo, ¿no? Que es, ¿no? Allá adentro se hace. Sí, se hace grilla. Poco me dejaron mis compañeros ya para comentar después de tan profundas y sesudas reflexiones. Sí, yo creo que lo más parecido a un proceso democrático es esto que mencionaba Pablo de la incertidumbre, ¿no? Hay un dicho muy antiguo que dice que el que entra papa al cónclave sale cardenal. Nadie sabe quién va a ser. Sí. Como en toda asamblea que representa a una iglesia más amplia, como dijo Pablo, ahí se representan las tendencias, ¿no? Es como si se presentaran opciones de carácter ideológico, de carácter político, en unos comicios, digamos, para elegir gobernantes. Lo mismo acá los cardenales, ¿no? Y en esta ocasión yo creo que es muy importante resaltar que el volumen y la densidad del cónclave ha cambiado. Bueno, porque la población del mundo creció, porque la Iglesia misma ha visto modificaciones, incluso de carácter geopolítico. Ya no es el peso fundamental el del catolicismo en Europa. Empieza a pesar más África, empieza a pesar más Asia, América Latina, que los países tradicionalmente católicos de Europa, ¿no? Entonces, eso va a determinar quizá una correlación de fuerzas distintas a la hora de votar. Y si no ocurre lo que dice Sergio en el primer día o en el segundo, se va formando una especie de consenso, ¿no? El que es más votado, pues ya se empiezan a formar casi partidos en torno a los más votados. Porque se requieren 2/3. Así, 2/3 partes, ¿no? Entonces se va cerrando la votación hasta que ocurren las 2/3 partes, ¿no? Entonces es muy importante esto que señalaba Pablo. Los cardenales representan las diferencias que hay en la propia iglesia, es decir, en la comunidad eclesiástica, ¿no? Si tú le preguntas a un católico cuál es su opinión sobre el aborto, cuál es su opinión sobre la unión de las parejas, etcétera, va a ser muy distinta la de un progresista que la de un conservador o de un liberal, ¿no? Que en el catolicismo hay ese tipo de pluralidad. Ahora en este cónclave yo creo que vamos a ver de manera muy manifiesta ese pluralismo, ¿no? Más allá de las apuestas, como mencionábamos, en torno a quién va a ser, ¿no? Porque siempre está ese prurito por anticipar al ganador, ¿no? Hay apuestas, en efecto, ya hay apuestas que se corren en Las Vegas y en otras partes, y al parecer apunta al cardenal Parolin,
que es el secretario de Estado, por razones obvias, un cardenal reputado como conservador, al que le llaman el Francisco Asiático, que es Tagle, el arzobispo de Filipinas, que dicen que sería la muestra de la mayor continuidad a propósito de la actitud que mostró Francisco, que puede ser un cardenal africano, ¿sí? O incluso, pues hemos visto que el presidente Trump anda queriendo mover sus influencias, anda candidateando para que sea el arzobispo de Washington. Autocandidato. No, él dice que él quiere ser Exacto. Entonces, yo creo que porque esta actitud de expectación es muy interesante, ¿no? Son 1.500 millones de católicos, en efecto. Sin embargo, el mundo entero está pendiente de esto, ¿sí? Católicos, no católicos, incluso no religiosos o ateos. ¿Por qué? Porque es un proceso que ha venido, como dice Sergio, desde el siglo XIII, con Gregorio X, se ha venido repitiendo en esta modalidad de encerrarse con llave, del cónclave, para que decidan que por fin la Iglesia no puede quedarse sin cabeza o la sede vacante durante mucho tiempo. Entonces, verdaderamente el mundo está expectante a ver quién es el sucesor, porque también eso determinará en muy buena medida el rumbo que tome la dirección institucional de la Iglesia, ¿sí? Entonces yo creo que los católicos fundamentalmente, pero todos también estaremos pues muy pendientes de la fumata, a ver de qué color sale, ¿no? Con lo que implica, por supuesto, y con lo que dices, las divisiones propias que hay. Sí, no podemos saber, no podemos vaticinar con ningún tipo de certidumbre hacia dónde va esto. Sin embargo, podemos leer señales de esa tensión que hay, porque a pesar de que la mayoría de los cardenales, de los integrantes votantes, elegibles, papables del colegio cardenalicio fueron creados durante el pontificado del Papa Francisco, eso no significa que haya una homogeneidad de criterio. Si bien quizá algunos de los que representan las tendencias más tradicionalistas o incluso conservadoras fueron creados o por Benedicto XVI o por Juan Pablo II. En este momento no hay ningún cardenal anterior al pontificado de Juan Pablo II. Ya sería casi impensable. Juan Pablo II ascendió al papado en 1978, ya son muchos años. Sin embargo, a pesar de que no se puede hablar de un vaticinio, sería una irresponsabilidad o una ligereza por lo menos, hay algunos nombres que han sido reiteradamente mencionados como figuras representativas de esas tendencias, consecuentemente como posibles papables con mayor probabilidad, llamémosle así. Uno de los más interesantes, el arzobispo de Budapest, que es cardenal desde el año 2004, es decir, fue creado cardenal todavía por Juan Pablo II, Peter Erdő. Erdő es un hombre de tendencia conservadora. Hay uno interesantísimo que es Anders Arborelius. Arborelius nació en Suiza, pero es arzobispo en Suecia. Y lo más curioso es que se convirtió al catolicismo siendo de familia luterana. Es otro de los que representa tendencias conservadoras. Igual que Timothy Dolan de Estados Unidos, Gerhard Ludwig Müller de Alemania, y Robert Sarah, uno de los cardenales africanos, que quizás sea de los más interesados en preservar la doctrina de la Iglesia, el catecismo, la teología, el sentido fundamental de la Iglesia. Bueno, ya mencionó a Pietro Parolin, pero también hay que recordar que muchos, como decía Gabriel, muchos de los más mencionados son los menos elegibles. Cuando Benedicto XVI fue electo, todo parece indicar que fue en buena medida
persuadido el colegio cardenalicio a partir de la homilía que pronunció como decano del colegio durante las exequias de Juan Pablo II, y justamente se oponía al relativismo que campeaba y que quiso combatir Benedicto XVI. ¿Hacia dónde se moverá el péndulo? Pues no sabemos si van a ser hacia los más progresistas, justamente Tagle de Filipinas, Jean-Claude Hollerich de Luxemburgo, o Michel Czerny de Canadá. En fin, estamos frente a una gran tensión de si la Iglesia debe adecuarse a los tiempos o los tiempos tienen que hacer lo suyo y la Iglesia fortalecerse interiormente. Creo que se trata de posiciones irreconciliables. Ahora, esto puede durar una ronda, una votación, un día, o se puede extender semanas. O más allá de semanas. Hay límites, no los conozco bien. Son como 7 rondas. Son 7 rondas. Sí. Perdón que tome otra vez la palabra. Son 3 días de 4 votaciones cada una. 2 matutinas, 2 vespertinas. Es decir, 12 más el primer día que solamente hay una votación, el día inaugural. Un descanso, si no se ha elegido, de un día, y nuevamente otros 3 días. Y así hasta 7 ciclos. Si a los 7 ciclos no ha habido el consenso, entonces se pasa a votar entre los 2 finalistas, ya no hay y por mayoría absoluta y no por 2/3 partes. Exacto. Efectivamente. Sí, bueno, eso ha ido cambiando. La propia Iglesia ha ido adecuando. Lo que quiero decir nada más muy brevemente es que cuando hablamos de progresistas y esto, estamos hablando dentro de la Iglesia. Claro. No hay que entender esto en términos, no hay que llevarlo a los términos políticos exteriores. Hay que tener cuidado con esas cosas. Dentro de la propia Iglesia nadie está proponiendo realmente cambiarlo todo, ¿no? Claro. Son simplemente pequeñas reformas. Y no olvidemos que hay 6 cardenales mexicanos presentes en el cónclave, 2 de ellos podrían ser electos. Lo que sí podemos dar, por cierto, es que puede ser una pugna entre tradicionales dados a la academia y a la teología o progresistas dados a la pastoral. Eso puede pesar, pero en fin, no podemos conocer el resultado del tema. No, y tendremos que evaluar ya después el carisma que tendrá o no. No hay dedo del Espíritu Santo allí. No hay dedazo. No hay dedazo. ¿Quién sabe? Sergio, gracias, muchas gracias. Gracias, Gabriel. Manuel. Muchas gracias. Acá nos vemos el lunes. Pásenla muy bien.